Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie de El Rey va desnudo, canal que se dedica a muchas cosas y que toca muchos temas. Los martes tenemos nuestros vídeos temáticos dedicados a cuestiones a las que hay que aplicar el pensamiento crítico, que son prácticamente todas las cuestiones de la vida humana, y por lo tanto tocamos cosas tan diversas como sociedad, política, historia, economía, etcétera. Muchas veces con charlas con personas importantes dentro del mundo de la ciencia, de la investigación, de la economía, del periodismo, etcétera. Y los jueves de 7 a 9 de la noche tenemos nuestro streaming, donde conversamos con ustedes, hablamos también de una gran diversidad de temas, y también tocamos temas de artes plásticas, de poesía y de música, porque, y esto siempre hay que repetirlo, solo tenemos un cerebro para pensar y para sentir, no tenemos dos, no tenemos unos compartimientos separados para sentir y para pensar. Sentimos y pensamos con el mismo aparato, así que hay que tenerlo funcionando para ambas cosas. Lo que vamos a ver ahora es de lo más emocional que puede tener la música para mí, lo personal. Y la música siempre es personal, o sea que no tengo ninguna pretensión de objetividad. La música es fenómeno absolutamente personal y subjetivo. En mi caso, una de las cantantes que más he adorado durante toda mi vida es Janis Joplin. Es la única persona de la música a la que yo le he escrito poesía. Allá, ni siquiera tan joven, no lo hice cuando Janis murió, yo era todavía muy joven. Pero es una voz que siempre me ha perseguido, que siempre me ha dicho cosas, que siempre me ha hecho llorar, que siempre me ha hecho estremecerme. Y que al paso de los años he conocido y disfrutado una enorme cantidad de maravillosísimas cantantes, de gente con una enorme expresividad, con una enorme calidad musical, con un sentimiento arrollador, pero nadie como Janis Joplin. Esto es algo que ella además grabó en Londres, en el 4 de diciembre de 1969, en el show de Tom Jones. Tom Jones, no sé si fue en Londres, pero Tom Jones tenía su show de Tom Jones. Tom todavía está con nosotros y cantando maravillosamente. Por cierto, esto es importante señalarlo, sus últimas grabaciones me tienen absolutamente impresionado, y es un hombre mayor que yo, pero invitó a Janis Joplin a su espectáculo, a su show, no es un espectáculo, es un programa de televisión, y ahí ella hizo esto. Está con la banda, está evidentemente con la pista grabada, pero esta canción tiene la peculiaridad de que muestra todas las facetas de la voz de Janis Joplin, desde la suavidad enorme del tono puro hasta el desgarro que la caracteriza, porque mucha gente como la quiere identificar solamente con la voz desgarrada, con el gruñido, con el rugido del que era capaz, desgarrador y dolido, doloroso, y que expresaba y te hacía sentir el dolor del blues, que es el género de Janis Joplin. Pero esta canción, que además no es de ella, si no recuerdo, es de Bessie Smith, pero puedo estar equivocado, lo voy a poner después aquí en un letrero diciéndome, no, te equivocaste, pero creo que es de Bessie Smith, que era la ídolo de Janis Joplin. Little Girl Blue, la pequeña niña azul, pero la pequeña niña triste, o la pequeña niña nostálgica, o la pequeña niña dolida, que es de todas las formas en que se puede traducir, y ninguna es precisa, aclarémoslo. Este Little Girl Blue nos muestra todo lo que es la enorme capacidad de Janis Joplin como cantante, y lo quiero disfrutar con ustedes, porque si algo merece la pena compartir es a Janis, presentada, decíamos, por Tom Jones. If you like rhythm and blues as much as I do, my next guest is just what you've been waiting for. Ladies and gentlemen, the legendary Miss Janis Joplin. Era legendaria, 1969. Count your fingers. I know what else can you do?
una cosa así, siempre lo he percibido de una manera muy clara. Cuando Janis cantaba y estaba cantando una música más fuerte, cuando no cantaba bailaba, movía la cabeza, se agitaba, corría de un lado a otro, o simple y sencillamente llevaba el ritmo. Pero una canción tan enormemente suave, en un blues tan delicado como es este, el aspecto que a mí me da es de alguien totalmente desamparada, que finalmente quizás lo pienso porque, pese a haber sido la gran voz que ocupó solo 3 años, fue descubierta en el 67 en el Festival de Monterrey y se provocó la muerte con una sobredosis de heroína en 1971. Como me gustaría que estuviera aquí, porque estaría cantando como Tom Jones está cantando. Pero como la vemos así desprotegida ante un mundo que finalmente le era hostil, de una chica que cuando era muy pequeña sus compañeritos en la escuela pues se burlaban de ella porque era fea, porque era rara, porque le gustaba el blues, porque era un poco regordeta, porque los niños pueden ser crueles y si los dejas, lo son, y si les enseñas a no serlo, dejan de serlo. Y esa es la idea de desamparo que a mí siempre me da en este intermedio la pequeña niña triste, la Little Girl Blue, que es Janis. Pero es la voz, es que es lo que nos cuenta la voz, lo único que importa. Puedo decir mucho y no puedo decir nada. Oigan a Janis. Nadie ha hecho el blues así. Nadie ha tenido una voz así. Nadie ha tenido una entrega así. Nadie ha tenido una intensidad tan así de volar tan cerca de la llama que fue de las que se quemó. Buena oportunidad para recordar que las drogas hacen eso, destruyen la belleza y la bondad. Por decir algo, los 3 principios de los 3 versos, que los 3 son sister, los 3 son hermana, porque ella le está hablando a esa pequeña niña triste, esa pequeña niña azul,
que finalmente es ella misma, este es el juego que consigue la canción de decirle a otro lo que te estás diciendo a ti mismo. Es un truco lírico, además es una aproximación lírica o poética muy, muy eficaz. Pero los tres Sister, cada uno de ellos es distinto del otro. Empieza con una suavidad enorme, sube de intensidad y al final es ese grito de corazón, de convicción, que caracteriza mucho la voz de Janis Joplin, pero que no es lo único. Tenía una voz, tenía un rango absolutamente delirante para cantar desde muy grave hasta muy agudo, además de su capacidad de saltar al falsete, además de que tenía la capacidad de cantar así desde un tono muy puro hasta un desgarro enorme que a otros probablemente les hubiera costado las cuerdas vocales. Creo que después de tantos 51 años ya de la muerte de Janis Joplin, que su música, que su canción, que su canto, que su voz sigan siendo y percibiéndose tan potentes, nos dice que estamos verdaderamente ante un artista irrepetible, y como todos los artistas irrepetibles, hay que cuidarlo y hay que disfrutarlo lo más que se pueda. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, y es parte de El Rey va desnudo. Como decíamos, les invitamos los martes a nuestros videos de pensamiento crítico, videos temáticos, y los jueves nuestro streaming de 7 a 9 de la noche. Conversemos, hablemos, toquemos distintos temas, y hablemos de lo que se piensa y de lo que se siente, porque las dos cosas al final son una sola. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez que haya que compartir música.